Hola y bienvenidos a nuestras lecciones acerca del tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres. En este viaje espiritual, el camino al Padre. Y en esta oportunidad estaremos en la lección número 2, titulada La voluntad del Padre Celestial. Así que bienvenidos al estudio de hoy. Me rescataste, con tu amor me diste paz. Quiero que comencemos notando lo primero, y es que Dios Padre quiere que lo conozcamos a través de su Hijo unigénito, de su Hijo Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 11 versículo 27 leemos lo siguiente, en palabras del Señor Jesucristo. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estas palabras fueron expresadas por el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él nos revela y nos declara su comunión eterna que siempre ha tenido con el Padre. Es más, declara que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre y con un gran propósito de Él ser la fuente de revelación para que los hombres conozcan al Padre. Puesto que Cristo es quien conoce al Padre en toda su plenitud, pues Él mismo, de parte del Padre, tuvo la autoridad de darlo a conocer a los hombres. Ahora bien, no quiero que malinterprete las palabras del Señor cuando dice revelar, porque muchos piensan que Cristo les va a revelar su voluntad o les va a revelar al Padre de una manera misteriosa, o se les va a aparecer presencialmente, o se les mostrará en sueños, en visiones. Pero Cristo, con la palabra revelar, simplemente está indicando de que los hombres pueden conocer al Padre a través de su vida, a través de la manera en la cual Él habló y se comportó aquí en la tierra. Puesto que Cristo ya no está en la tierra, entonces hay una manera en la cual hoy Cristo revela a quien quiere la voluntad del Padre. Y quiero que me acompañen en los siguientes pasajes a notar esta maravillosa verdad. En Juan capítulo 1 versículo 18 declara la Escritura: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estas son las palabras del apóstol de Jesucristo, el apóstol amado, el apóstol Juan. Palabras que el apóstol Juan declaró ya habiendo Cristo venido a este mundo, ya cuando Cristo cumplió la voluntad del Padre, ya después de que Cristo estaba nuevamente con el Padre Celestial. Después de ese tiempo, Juan escribe: a Dios nadie le vio jamás. En su plenitud, en su gloriosa esencia, nadie le vio jamás. Mas el unigénito Hijo, que está en el tiempo que Juan escribe, aproximadamente en los años 90 después de Cristo, dice que Cristo está en el seno del Padre. Y puesto que Cristo ahora precisamente está en el seno del Padre, al lado del Padre, en la diestra del Padre, Él tiene la autoridad de darlo a conocer. Y es más, dice en tiempo pasado, Él, Cristo, le ha dado a conocer. Cristo, mientras vivió en este mundo, dio a conocer al Padre. El Padre, pues, quiere que lo conozcamos a través de su Hijo. Y fíjese bien que la única forma que nosotros tenemos para conocer acerca de Cristo es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es pues el libro, el documento infalible y perfecto y completo que nos ayuda a conocer a Cristo. Y si conocemos a Cristo, vamos a conocer al Padre Celestial. El hombre sin Dios está perdido. Los pecados del hombre hicieron que
se apartara de la mismísima gloria de Dios. El hombre, pues, en pecado no tiene comunión con Dios. Mas el hombre intenta buscar una forma de alcanzar la gloria de Dios. Intenta establecer su propio método para buscar a Dios, bajo su propia sabiduría, su propio plan de salvación. ¿Y qué creen? Que el hombre fracasa. El hombre intentando buscar a Dios bajo su sabiduría, bajo sus pensamientos, bajo sus propios planes, siempre va a fracasar. Por eso Dios, sabiendo la incapacidad que tienen los pecadores de salvarse a sí mismo, envió a su Hijo, envió a Jesucristo. Dios entonces propicionó el camino para que los hombres se acercaran a Él, para que los hombres lo conocieran a Él. Y este es Jesucristo, el camino al Padre. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras del Señor Jesucristo. Palabras de aquel al cual Dios destinó que los hombres lo conocieran a través de Él. Cristo declara que Él es el camino. Y quiero que analicemos esta primera porción de las palabras de Cristo. Él es el camino, no los caminos. Estimados, no hay varios caminos para seguir a Dios. Hay varias maneras de llegar a Dios. Hay un solo camino singular. Y Cristo dice: yo soy ese camino. Pero es necesario entender que todo camino tiene detalles y señales, cosas que hacen que ese camino sea único, que hacen que ese camino sea especial. Entonces, cuando hablamos de que usted y yo estamos siguiendo al Jesús de la Biblia, no puede ser que usted y yo pensemos distinto en cuanto a cómo ser salvos, cómo buscar a Dios, cómo adorar a Dios, qué es lo que le gusta a Dios, porque se supone que seguimos a un mismo Cristo. Y si seguimos a un mismo Jesús, no podemos estar en dos caminos diferentes, porque Él dijo: yo soy el camino. Entonces, ese camino existe, el camino al Padre, el cual es Jesús. Y aquellos que siguen ese camino deben caminar en comunión, deben pensar lo mismo y practicar lo mismo, porque hay un camino, un solo camino. De la misma manera, el mismo Señor dijo: yo soy la verdad. No puede ser entonces que usted tenga su verdad y yo tenga mi verdad, y usted diga: es que mi verdad no necesariamente debe ser la suya. No puede ser que en este mundo cada grupo religioso, cada religión, cada iglesia tenga su propia verdad, crea su propia verdad, si hay una sola verdad. Y Cristo dice: yo soy la verdad. Pero si varias personas dicen creer en Jesucristo, pero a la vez están divididos entre sí, porque unos creen de una manera y otros creen de otra manera, entonces deben revisar bien lo que han creído, porque es posible, es más, con seguridad, la mayoría de ellos no están en la verdad, no están en el Cristo de la verdad. Y es necesario que busquemos de todo corazón la verdad, el Cristo de la verdad, la que es una sola, la que si todos estamos siguiendo, entonces hablaremos una misma cosa. Dijo también Jesucristo: yo soy la vida. Y para que entendamos eso de la vida, quiero llevarlos a Efesios capítulo 2, versículo 1, donde se les escribe a estas personas lo siguiente. Hablando de Jesús, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí aprendemos cómo estaban antes estas personas, antes de Cristo, cómo estaban estas personas, antes de estar en Cristo, de seguir a Cristo, cómo estaban estas personas, cómo estaban muertos. ¿Qué era lo que los había matado? ¿Qué los había matado? ¿Qué los había matado? Sus propios pecados. Sí, señores, el pecado nos mata. El pecado interrumpe la relación entre nosotros y Dios. Nos mancha. Somos como muertos vivientes.
por allí caminando, personas con vida física, pero en su relación con Dios muertos. ¿Y qué hace Cristo? Nos da vida, que eso no es nada más que el perdón de los pecados en el plan de salvación. Y dice Cristo que cuántas vidas hay, cuántas formas de recibir el perdón de los pecados hay. Hay una vida, hay una vida. No toda religión me conduce a Cristo, no toda religión me da vida, no toda religión me lleva a la salvación. No en toda religión encuentro yo el perdón de mis pecados. No en toda religión yo salgo de ese estado de muerto y vuelvo a la vida. No, señores, no, porque hay una sola vida. Hay una forma de obtener el perdón de nuestros pecados. Y eso es a través del Cristo de la Biblia, del Cristo del Nuevo Testamento. Tampoco toda religión que su símbolo sea una cruz quiere decir que necesariamente allí voy a encontrar el perdón de mis pecados. Voy a encontrar la vida. Porque como les dije, muchas religiones hay que creen en Jesucristo y entre sí están divididas. ¿Por qué? Porque no están siguiendo el mismo camino ni la misma verdad. Entonces, no puede ser que en todas ellas se encuentre el perdón de nuestros pecados, se encuentre la vida abundante que Dios quiere darnos. No importa que usted se sienta bien, no importa si usted dice, es que aquí en esta religión o en esta iglesia yo tengo paz, pero si no es la que Cristo estableció, si no es la verdad de Dios revelada en su palabra a través de Jesucristo, entonces usted todavía está lejos del Padre. Entonces usted le hace falta llegar al Padre Celestial. Y Cristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sino por quién? Por el Cristo de la Biblia. Acompáñeme entonces a ver lo que sigue sucediendo en los demás pasajes. Dice el versículo 7, si me conocieseis, hablando Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Cristo quiere hacerle entender a sus discípulos que verlo a Él es como ver al Padre, porque Cristo se comportó como el Padre, porque Cristo habló como el Padre. Cristo habló las mismas palabras del Padre, porque el Padre se las dio. Cristo actuó y se comportó como el Padre se comportaría aquí en la tierra. Cristo es la imagen del mismo Padre Celestial. No porque sean una misma persona, como si fueran una especie de transforme o unión mística. No, son dos personas, pero que piensan igual, que se comportan igual, que tienen un mismo propósito de salvar al hombre. Y por eso Cristo les dice, y desde ahora le conocéis. ¿A quién? Al Padre. Y le habéis visto. ¿Por qué? Porque si a mí me conocen, entonces a Él lo conocen. Es cuando decimos nosotros, por algunas actitudes o por sus rasgos físicos, y decimos de un hijo, es igualito a su padre, sea porque habla como Él, sea porque se comporta como Él, o porque se parecen físicamente. Esta es la idea de Cristo al referirse al Padre y a sí mismo. Si lo conocemos a Él, también al Padre lo podemos conocer. Y como los discípulos de Cristo estuvieron 3 años junto con Él, Él les dice, ahora lo conocéis y le habéis visto. Es decir, al Padre Celestial. Y en el versículo 8, uno de sus discípulos, llamado Felipe, dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Dirá el Señor, qué cabeza dura sos, Felipe. Qué cabeza dura sos. Ya no te he dicho, si a mí me conoces, conoces al Padre. Y puesto que hemos andado juntos durante 3 años, pues ya conoces al Padre, ya lo has visto, porque si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero parece que los discípulos estaban esperando otra cosa, estaban esperando otro tipo de manifestación. No les bastaba con ver a Cristo aquí en la tierra, con ver la bondad de Cristo, con ver los milagros de Cristo, con ver el poder de Cristo, con ver la autoridad de Cristo. No les bastó con todo lo que hizo Cristo, demostrando su poder, demostrando las cualidades del Padre Celestial, quien lo había enviado aquí a la tierra. Por eso dice el versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Tanto tiempo?
todo lo que he hecho, multiplicado los panes y los peces, convertí el agua en vino, detuve los mares y los vientos, resucité los muertos, tuve compasión de los que estaban desamparados, condené el pecado, hice justicia y bondad, y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Si es que he andado con ustedes, y no porque yo mismo sea el Padre, sino porque si ustedes me ven a mí, pues es como si vieran al mismísimo Padre Celestial. Y así, nosotros también hoy, después de tanto tiempo de que Cristo se fue al cielo, y aunque no estuvimos con Él el tiempo que estuvieron sus discípulos, sus apóstoles, hoy mismísimo en el siglo XXI, también podemos conocer al Padre. Y cada vez que leemos el Nuevo Testamento, los hechos de Cristo, es como si nosotros viéramos al Padre. Cada vez que leemos a Cristo y aprendemos de Él, es como si aprendiéramos del Padre Celestial. Porque ver al Señor Jesús es ver al Padre Celestial. Entonces, Dios Padre, por esta razón, quiere que reconozcamos a Jesucristo como la única puerta de entrada hacia Él. Dice Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cristo es quién? La puerta de las ovejas. ¿Qué significa eso? ¿A dónde me conduce esa puerta? ¿Qué quiere Jesús decirme con que Él es la puerta de las ovejas? Leamos el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Ve? ¿Ve la puerta? Cristo es la puerta entonces hacia la salvación. Ciertamente toda puerta conduce hacia un lugar. Y la puerta de Cristo conduce hacia la salvación. Porque si llegamos al Padre, llegamos al mismísimo lugar de nuestra salvación. Y Cristo es esa puerta de entrada hacia el Padre Celestial. Es una puerta de salvación, una puerta de vida y esperanza, una puerta de paz y consolación. Pero Cristo también quiere que entendamos que es una puerta estrecha, que seguirlo a Él es un camino angosto, pero es el camino que lleva a la vida. Acompáñame a la escritura en Mateo capítulo 7, versículo 3 al 14, donde dice el mismo Jesucristo: entrad por la puerta estrecha. Mire, entrad por la puerta estrecha. Está exhortando a que el hombre entre por la puerta estrecha. Imagínese eso. Alguien que esté instándolo, animándolo, ordenándole que entre por una puerta estrecha. ¿Querrá el hombre entrar por una puerta estrecha? ¿Querrá usted entrar por una puerta estrecha? ¿O es más fácil para usted entrar por una puerta ancha? Sigue diciendo Cristo: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, millares, cientos de personas, como hoy lo vemos, son los que entran por ella. ¿Por cuál puerta? Por la puerta ancha, por el camino fácil, por el lugar donde nada les cueste, donde no hayan tropiezo, donde no se sientan incómodos. Por esa puerta el mundo quiere entrar. Pero esa puerta y ese camino, ¿a dónde lo lleva? A la perdición de sus almas. Por eso Cristo dice: entren por la puerta estrecha. Sí, quizás se van a abstener de cosas que ustedes consideraban como de gran estima en su vida. Emborracharse, andar en su libertinaje. Sí, por esta puerta se deben abstener de esas cosas. ¿Pero por qué? Porque son cosas que llevan a la perdición. Son pecados, son maldades, son iniquidades, cosas que Dios aborrece y que Dios dice: por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Y dice Cristo: entren por esta puerta estrecha. Sí, más vale entrar sin esas cosas a la vida que con toda clase de pecados irnos al infierno. Y por eso en el versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pero fíjese bien, y pocos son los que la hallan.
¿Y por qué pocos son los que hallan esa puerta que lleva a la vida, a la salvación? ¿Por qué? Porque simplemente son pocos los que deciden entrar por esa puerta. Son pocos los que deciden decirle a Dios: Señor, por ti yo abandono este pecado. Yo no quiero esta vida de maldad si esto no es lo que te agrada. Yo no quiero esta vida de perdición si esto me va a llevar al infierno. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero estar contigo, Señor. Entonces yo me voy a esforzar por estar contigo y yo voy a apartarme del pecado. Me voy a apartar del mal porque yo quiero hacer tu voluntad, Señor, cueste lo que me cueste. Los que entienden que lo más grande de esta vida es estar con Dios, es alcanzar la salvación de nuestras almas. Por esta razón, Dios quiere llevarnos a su Hijo. Y para eso Él necesita enseñarnos el camino para llegar a su Hijo, para que luego su mismo Hijo nos conduzca hacia Él. Vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 44 al 6, donde dice la Escritura en las palabras de Cristo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo la ve? Ninguno puede ir a Cristo si el Padre que lo envió no lo trae. Y Cristo dice: yo le resucitaré en el día postrero. En el día en el cual Dios vendrá a juzgar al mundo, Cristo dice: yo te resucitaré. ¿Pero para qué? Para que esté con Él y con el Padre celestial. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que Dios Padre, el Padre celestial, nos trae hacia Cristo? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo Dios atrae a los hombres hacia Cristo? Bueno, no tenemos que nosotros inventarnos esa idea. No tenemos que hacernos nuestra propia ilusión de cómo sucede eso. El mismo contexto nos enseña y dice el versículo 45: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Fíjese bien, ¿cómo es que el Padre atrae a los hombres hacia su Hijo Jesucristo? A través de la enseñanza. A través de la enseñanza de la palabra del Señor. Por eso dice Cristo: escrito está en los profetas. En las Escrituras nosotros vemos el testimonio del Padre intentando que nosotros pongamos la mirada en Jesucristo. Porque si llegamos a Cristo, llegaremos hacia el Padre celestial. Versículo 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dios quiere enseñarle al hombre para que el hombre venga a Cristo. Pero Cristo dice: para que eso suceda, deben poner la mirada en mí, porque yo soy quien el Padre ha designado por luz y revelación para que los hombres lo conozcan. Para que los hombres conozcan al eterno Padre celestial. Y crucen por ese camino. Crucen por ese camino que los lleva hacia la gloria. Ese camino que es Cristo. Ese camino que nos ha trazado el Señor Jesucristo. Vamos a dejar esta primera parte de esta lección 2, la voluntad del Padre Celestial, para que continuemos con más calma analizando esta maravillosa lección del viaje espiritual, el camino al Padre. En el tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres. Dios les bendiga. Ya me sellaste, esperanza tú me das. Oh, qué regalo, misericordia, de dónde viene tan grande amor, crucificado en vez de gloria, tan solo por